¿Qué pasaría si el día de mañana, al salir a la calle, nos encontráramos con un panorama completamente distinto? Una humanidad completamente renovada. Un sistema donde permeara la solidaridad por encima de la competencia salvaje. Donde permeara la colaboración de los unos entre los otros por encima de la apatía social y la indiferencia. Una más cercana, una más cálida. Una donde no habría necesidad de cuidarnos de lo depredador salvaje del humano, y todo lo contrario, pudiéramos tener las bases de confianza suficientes para poder andar por la vida sin necesidad de estrés o de estados alterados de conciencia. Y ante el escenario que comúnmente vivimos, la única manera de poder ver ese panorama, la única forma de poder atender esa realidad sería a través de la utopía. Pero no, esa posibilidad está en nuestro interior. Todo verse en que podamos acceder a los códigos de luz y que esto emane y esa luz brote de nosotros para poder crear esta realidad. En esta ocasión vamos a hablar de uno de esos códigos de luz, de esos códigos de activación humana llamado Yo soy tú eres yo. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y sean bienvenidos a este su canal, El Despertar del Ser. 窓から見える輝く梅一輪一輪ほどのその暖かさ Sean todos bienvenidos a este su canal, El Despertar del Ser. Es un gusto saludarles, mi nombre es Heriberto Cárdenas y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que hace alusión evidentemente a los videos que hemos grabado con anterioridad, pero que en particular este tema a mí me agrada mucho porque estamos convencidos, al menos yo en lo particular, que de poder entender la sustancia de este tema, entonces vamos a poder ir cambiando la realidad e ir tejiendo un entramado de conciencia nuevo. En este caso, como lo decíamos en un inicio, nos compete hablar del código Yo soy tú eres yo, cuál es la máxima manifestación de empatía humana, aquello que muchos maestros grandes de la historia, aquellos denominados iluminados, pudieron hacer mención a la frase, por ejemplo, del Maestro Jesús que decía ama a tu prójimo como a ti mismo, y en general cualquier cantidad de estos grandes seres de la historia que trascendieron hacia un estado superior de conciencia, cual es una posibilidad en todos los seres humanos, siempre atendieron al máximo código de activación humana como lo es el yo soy tú eres yo. Y aunque ya habíamos hablado del código yo soy, bueno, queremos dar un breve prefacio de este gran también código de activación como es el yo soy, que a diferencia de lo que vamos a ver en esta ocasión, el código yo soy de manera individual o de manera separada del yo soy tú eres yo, hace alusión a la máxima manifestación de la conciencia. El código yo soy implica que tú eres consciente de un espacio y de un tiempo y que está evolucionando tu ser, al menos en los estados de evolución que pasan nuestras etapas de nuestro ser, y que cuando tú atiendes al código yo soy, entonces la conciencia, la información, la misión de vida y por tanto la intención, que ya lo haremos en futuros videos, se comienza a clarificar. Y es ahí cuando la vocación del individuo, como decíamos, su misión de vida, entre otras cosas, comienza a emanar y el individuo tiene un claro panorama de la vida y entonces, por tanto, un sentido estricto de a dónde va, qué es lo que quiere en esta vida y sobre todo, cómo va a ir caminando, cómo va a ser el ritmo y la forma en el que va a recorrer este trayecto. A ello, entre otras cosas, también se lo conoce como la intención de vida. En este caso, una vez que el humano ha coincidido con el yo soy, una vez que el humano se ha alineado para poder emanar este código de activación también, el código yo soy tú eres yo viene por ende. En la escuela de psicología espiritual y de filosofía cósmica que tenemos, por ahí alguien me preguntó, ¿y en qué orden se dan? Y yo considero que no hay un orden específico, es decir, no necesariamente necesitas un estado profundo de conciencia como es el yo soy para poder entender el yo soy tú eres yo en un principio, porque a final de cuentas son nuestros actos lo que emanan la vibración suficiente para poder ir creando un entramado distinto de realidad.
podemos observar, por ejemplo, el caso de los niños, que ellos ya son solidarios y que son colaboradores de naturaleza y que no necesitan saber quiénes son incluso, evidentemente por su edad, para poder sumarse a este momento de luz como lo es el código yo soy tú, tú eres yo, que alude a yo me preocupo por ti porque yo me veo reflejado en ti. No sé, el caso, por ejemplo, de algún pequeñito, en general, el caso de mi sobrino que tiene escaso un año y cuando ve que alguien le van a inyectar y cuando veía la jeringa él de inmediato se niega rotundamente y con su escasez de habla, porque aún no hila bien palabras, va y les hace saber que él no quiere y que a pesar de que no se lo vayan a hacer a él ya se siente identificado con el otro, es decir, ya le duele el otro, ya se preocupa por el otro, y eso que aún no tiene un estado de conciencia profundo, aún no sabe ni siquiera cómo se llama, ni si está en un tiempo o un espacio, apenas están comenzando sus centros de expresión, sus chakras, sus centros energéticos a activarse, por tanto aún no tiene una definición del yo, como lo es el código yo soy. Entonces no hay un orden específico, pero sí también el código yo soy tú, al igual que el yo soy, va a ir evolucionando, es decir, va a ir adentrándose e ir empoderándose cada vez más al punto que se vuelva tan clara la manera de poder ocuparme y preocuparme por otros, que en determinado momento no estropee el proceso de aquellos a quienes yo considero parte de la familia humana. En un principio decíamos de manera decodificada, en un principio de una manera clara, cuando se entiende este principio maravilloso como lo es yo me preocupo por ti, se va atendiendo a la razón y se va atendiendo que cada persona lleva un ritmo y un tiempo distinto de caminar, pero cuando esto está codificado en base al miedo, pues es entonces cuando nos replegamos y entonces consideramos que mi familia, que los míos, que mis allegados, como lo hablábamos en el video anterior, son quienes ocupan mi preocupación y no en general. Cuando está decodificado el código yo soy tú, tú eres yo, entonces se comienza a ver al humano como la gran familia humana y no solamente a los que yo considero los míos como mi familia. Evidentemente hay algunos paréntesis y evidentemente hay unas conjeturas que tenemos que atender porque pues no podemos cerrar los ojos, por supuesto, ante la condición caótica y primitiva, salvaje en la que nos encontramos y en la que gran sector de las poblaciones del mundo se encuentran y que en determinado momento somos en cierto sentido vulnerables a robos, a ataques o a condiciones de estas, que también ya lo hablaremos en futuros videos. De pronto nosotros creamos ciertas frecuencias para que este tipo de cosas nos pasen. Pero cuando realmente vamos entendiendo e hilando cómo funciona el tema de yo me preocupo por ti, yo me ocupo por ti, que alguien más lo haga por mí, de a poco vamos creando una condición distinta. La idea acá, para poder decodificar esta tendencia a atrincherarme y a ver solamente los míos, primeramente hay que atender, decíamos, el plano de la realidad. En Latinoamérica y creo que en general en muchas partes del mundo, pero más marcado en Latinoamérica, nos hemos encontrado de pronto con un montón de condiciones densas y de condiciones oscuras, de condiciones hasta perversas, donde asesinan gente por robarla, donde roban a diestra y siniestra, donde se están robando a los niños, donde secuestran a las mujeres, etcétera. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos cerrar y decir, bueno, yo te voy a amar aunque me lastimes. No, no funciona así. Se han dado el caso en muchas ocasiones de personas quienes han sido linchadas, han sido incluso asesinadas, el caso de México, por ejemplo, dos personas que fueron quemadas vivas de manera brutal y que para el caso ellos no habían sido incluso los que habían cometido tal o cual delito. ¿Qué significa esto? Que al calor de la catarsis colectiva, al calor de la codificación en el miedo del yo soy, o en este caso el yo de manera primitiva y de manera mamífero salvaje, pues las mayorías se convierten en masas, como lo habíamos dicho en el primer video que subimos, y entonces comienzan a actuar de manera salvaje, como una horda de salvajes, y entonces pierden la razón y recurren a estos sentimientos de tipo depredador, de tipo asesino. Bueno, y de pronto quemaron a dos personas que eran completamente inocentes de la situación por la que se les había acusado, incluso fueron a la cárcel, a la delegación, para sacarlos de ahí y entonces hacer el crimen, porque al final de cuentas
fue un crimen lo que pasó. ¿Qué nos dice esta situación? Que tenemos que tener un panorama muy amplio y muy delicado, muy razonable y sobre todo muy consciente de cómo actuar. Por ahí alguien en las redes sociales me decía, y si te pasara a ti, evidentemente yo me pronuncié en contra de un post que pusieron donde hacía referencia que había que matar a todo aquel que hiciera una fechoría en la calle, que había que lincharlo y matarlo, y yo evidentemente pues di mi punto de vista donde me proponía en contra de ello. Y me decían, entonces, si te pasara algo así, ¿tú qué harías? Y mi respuesta fue, pues no tengo por qué ponerme en ese escenario, ni tengo por qué estar creando ese tipo de realidades, ni atrayéndolas. En todo caso, lo que podemos hacer es primeramente responsabilizarnos como individuos, o sea, como individuo yo personalmente, qué no he hecho o qué he dejado de hacer o qué no he propuesto para que esta realidad cambie. Y a partir de ahí entonces entendí, a ver, yo personalmente, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que esta condición cambie? Quiero abrir un inciso. En las conferencias que hemos tenido oportunidad de dar, yo siempre hago esta pregunta. Gracias a qué crees tú que está, a qué se debe que está mal la condición del sistema en el que vivimos. Y pues ya saben, todo el mundo empieza a culpar a los gobiernos, a las religiones, en general todo el mundo culpa a todo el mundo y todo el mundo es responsable a todo el mundo. Por ahí algunos más sensatos dicen a que nosotros no estamos haciendo bien. Pero en escasas ocasiones, de verdad, contado con las dedos de las manos, alguien se ha levantado y ha dicho porque yo he dejado de hacer o porque yo no he hecho. Sin decir todos, porque no hemos hecho o hasta que todos hagamos. Yo personalmente, yo he dejado de hacer y creo que acá va a estar la clave. La actitud que yo le comentaba en el Facebook a esta persona es, bueno, yo personalmente estoy dispuesto a caminar por la calle y cuando vaya caminando, cuando esté en el parque, cuando saca a pasear al perro, cuando vaya en cualquier condición de trasladarme de un lado a otro, voy a estar al pendiente de toda mamá que lleve niños, acercarme lo suficientemente de manera prudente porque hay tal caos que de pronto la gente ya está en cierta paranoia, estar al pendiente de las mujeres que van caminando, estar al pendiente de aquel que va en su celular distraído, porque aunque vaya distraído, tenemos que estar al pendiente los unos de los otros. No podemos pensar, pues, si está distraído, como decimos acá en México, por güey, por menso, para que se le quite. Esa es una actitud que deriva castigo, culpa, caos, crisis, y no podemos intentar crear una nueva realidad basada en la conciencia, en el amor, en el código yo soy tú eres yo, cuando tenemos una actitud y una mentalidad de esas. Así vaya una persona completamente distraída en su celular, yo tengo que estar al pendiente para que no vaya a ser que alguien se quiera acercar a hacerle daño. Y si es así, acercarme. Y si hay más personas, decir que nos acerquemos y entre todos, bueno, crear un grupo de personas para que aquellos delincuentes que quieran atentar en contra, al menos se la piensen porque ya somos más. Y evidentemente ante las masas, pues siempre el delincuente o el que va a delinquir, que solamente quiere en determinado momento sustraer lo ajeno, pues se va a ir. Hay otros casos donde no, por supuesto, en general hay un montón de evidencia, pero por lo pronto, pues tenemos que proponer alternativas y tenemos que proponer soluciones, porque decir vamos a matar a todo aquel que ande haciendo cosas que no debe sería regresar a lo más extremo y primitivo de nuestra humanidad y no podemos y queremos cambiarla. El código yo soy tú eres yo no es otra cosa más que darle sentido común a que si yo me ocupo de ti, alguien más se va a ocupar de mí. El otro día iba corriendo con, con el perrito y venía ya de regreso y cuando ya venía camino a casa me encontré con dos perros un poco más grandes y que vi que tenían intenciones de acercarnos o de intentar buscar pelea con el perrito y aparte yo iba corriendo. Justo delante de nosotros iba una familia y cuando yo voy corriendo hice un salto que pues emané un ruido y de pronto voltea el señor que iba con su esposa y con sus hijos y me ve con la perrita y también voltea al mismo tiempo a ver a los perros que ya venían con intención, que ya venían haciendo incluso pues todo el gesto, la seña de cazar. Y entonces el señor comienza a ayudarme a espantar a los animales, a decirles que se alejen. Y evidentemente los animales se alejaron y yo pude pasar sin ningún inconveniente, a lo que volteé con una sonrisa de todo corazón, le agradecí. Y entonces camino a casa pensé, a eso me refiero justamente, con yo te cuido a ti y que alguien más se ocupe de mis espaldas. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupado cuidándote a ti. Si todos nos levantamos día con esa actitud,
Si todos nos quitamos de la mente esa oscuridad y eso gris que de pronto nuestro ego o nosotros, sin poder darle un panorama claro de conciencia a nuestro yo interno, y en lugar de replegarnos y decir, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas y cada quien que le vaya como pueda, decir, vamos a sumarnos hoy a una causa distinta. Si hay una condición en un país tal, es porque nosotros todos estamos dejando de hacer algo, sí, pero a mí no me corresponde lo que todos hagan o dejen de hacer, a mí me corresponde lo que yo personalmente, yo Heriberto, estoy dejando de hacer, no he hecho bien o estoy haciendo mal para que este sistema esté así. Y de ahí viene la premisa, cambia tú y cambiará todo, sí, pero ¿cómo? Ah, bueno, tu intuición te va a ir diciendo día a día. Conectarte con tu yo superior, que no es otra cosa más que buscar las ideas, las alternativas, las respuestas en tu interior para poder hacer estos pequeños detalles que van a marcar la diferencia, es entonces que vamos creando una realidad distinta y no estamos sentados en la hamaca o en la silla de la apatía esperando que alguien venga y nos saque del problemón en el que nos encontramos. Si los pueblos de Latinoamérica, si los pueblos del mundo, si la humanidad en general no despierta ante este letargo individual, y entonces comienza a hacer cosas para crear una nueva realidad, la realidad no cambia. Mucho tiempo, mucha gente me criticó, me juzgó porque yo estaba sumado al activismo político. Cada quien tiene maneras distintas de despertar su conciencia. En mi caso fue a través del activismo social, del activismo político, donde yo pude despertar la mía. Y bueno, pues íbamos a marchas, aún cuando tengo oportunidad asisto a las marchas que son catársicas y que son pues de consigna general y que son de estar preocupados y ocupados, ¿no? Y mucha gente critica y de qué sirven las marchas, etcétera. Bueno, a partir de ahí, cada consigna está generando una oleada de energía, de lucha, de coraje, y que el coraje se precisa para generar voluntades. Sin la palabra coraje no pudiéramos generar la suficiente voluntad o desbloquear algún miedo. Entonces, por supuesto que todo es parte de, y no podemos andar juzgando a diestra y siniestra simplemente porque algo no nos parece, sin tener la suficiente evidencia y sin tener la suficiente base para poder entender por qué pasan tales o cuales cosas. Todos los movimientos activistas son muy criticados en el mundo, desde Greenpeace en su momento, ya después fue promovido de manera social, fue aceptado de manera social el movimiento de Greenpeace, pero en un momento todos decían, pues que sí tienen que estar preocupando por los animales, hay muchos, y ahorita hay muchas especies que han estado en peligro de extinción o extintas, y también muchas especies que se han salvado por los activistas de tipo animal o por los activistas de tipo social, político, etcétera. Estos movimientos sociales le aportan mucho a la humanidad y a los nuevos cambios que precisa nuestra especie. Pero no solamente hay de tipo activista político, de tipo activista social, hay un montón de cosas que se pueden hacer. El tema es, yo en base a mi personalidad, a mi yo soy, a lo que yo considero que es parte natural y de mi esencia y que yo disfruto hacer, vas a encontrar una actividad que te va a permitir sumarte, ya sea de sumarte a algún grupo, de alguna asociación civil, algún sector de la población, que plante árboles, por ejemplo, que limpie basura. Por ahí otra vez a una de mis amigas, gente muy allegada a mí, vi que sacó en su Face, que publicó por ahí, no me recuerdo si en su Face o en su Twitter, que publicó que estaba con su familia ayudando a Pachamama, contribuyendo con Pachamama, es decir, con la madre tierra, a juntar basura, y le estaba inculcando a su bebé la actividad. Justo, ya decía, yo no pertenezco a ninguna tendencia religiosa, pero mi manera de poder crear esencia espiritual es contribuir con Pachamama, y de una manera extraordinaria iba con su esposo y con su hijo, no sé si con alguien más, a juntar basura. Bueno, es una manera de comenzar a contribuir, cada quien desde sus perspectivas, de sus posibilidades y sobre todo desde su yo soy, es decir, desde su personalidad, cosa que hablaremos posteriormente de cómo expresar una personalidad neutral, una personalidad equilibrada. Lo vamos a tratar, por supuesto. Por lo pronto, yo soy tú, tú eres yo. ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo desde el fondo de mi corazón logro ocuparme por ti? Por lo pronto, aunque no te conozca, por lo pronto, aunque no sepa quién eres, somos humanos. Yo he tenido oportunidad, vamos a concluir con esto, yo he tenido oportunidad de trabajar de cerca durante mucho tiempo en términos humanísticos, en un principio buscando también crear conciencia personal, a lo largo de mucho tiempo en asociaciones civiles de tipo humanistas, por supuesto, también, y en algunos lugares con grupos de encuentro como los denominados que llama
Carl Rogers. Y en estos grupos de encuentro he tenido la oportunidad de colaborar con gente y gente que te abría su corazón y que de alguna forma u otra depositaban en ti la confianza de poder trabajar, ya sea como asesor, ya sea como coach, ya sea como alguien de responsabilidad moral. Y en ese transcurso tuve oportunidad de conocer un sinnúmero de gente y me pude dar cuenta de algo. Vi escenarios sumamente complejos, sumamente difíciles, gente que había hecho mucho, pero mucho daño. Y yo en un proceso, ya fuera de un retiro espiritual, ya fuera de una meditación profunda o ya fuera de algún proceso de tipo de reactivación de conciencia o de despertar de la conciencia, pude ver cómo estos seres que habían hecho tanto daño se convertían en personas completamente distintas con la conciencia de si estuve mal. Y que en el tiempo en el que hicieron todo ese mal, porque yo se los pregunté, yo les decía, ¿qué te movía a hacer todo ese mal? Y ellos me decían, yo justificaba, yo creía que era parte de ella. Entonces yo tenía un montón de ideologías que me decían que pues tenía que hacer ello porque nadie más lo podía hacer más que yo, o que era parte de, o que esa era mi vida, etcétera. Y después la conversión de personas que hoy están completamente sumadas a la colectividad, a la colaboración en general, a generar cambio en sus vidas, pues me he dado cuenta que los seres humanos no somos malos de naturaleza, sino simplemente nos ponemos en un modo depredador y como depredador pues somos asesinos. Hoy en día hemos trascendido el asesinato y tenemos que buscar las alternativas. Evidentemente de cuidarnos entre nosotros mientras la humanidad cambia a conciencia, pero al mismo tiempo activar este código de luz interno, este código humano que nos va a permitir empatarnos con el otro al grado de que tu dolor me duele. Y como decíamos en videos anteriores, porque acá la trampa es que no te quiero conocer. Porque si yo no te conozco, tengo justificación para competir contigo. Porque si yo te conozco, si yo cruzo una mirada contigo, si yo cruzo una sonrisa contigo, si te pregunto cómo te llamas, de inmediato el código se activa y entonces todo cambia por completo. Y entonces ya no puedo competir contigo. Aquí la idea es, no tengo por qué competir contigo porque eres mi hermano humano. Nosotros podemos observar cómo en los temblores, en las catástrofes, por ejemplo, la que vivimos acá en México, o la que hemos vivido, sobre todo en los meses de septiembre, recordemos, vamos a hablar también posteriormente de la cuestión numerológica, la representación que tiene para el planeta los meses de acá, y el mes de septiembre, que es precisamente el mes donde por ser el número 9 que en ningún sentido es maligno ni mucho menos, simplemente es un número de condensación o de depuración energético, y a través del número 6 o del mes 6, de ahí viene, entre comillas, esto del número de la bestia, porque es un número bestial, 6 elevado a la 3, que hace entonces que se vaya condensando absolutamente toda la energía o toda la temperatura, todo el calor del planeta, y en el mes 9 que es septiembre, toda esta energía y todo este calor se vaya repartiendo, como a través de huracanes, a través de temblores, etcétera. No es que el planeta sea malo, es que los humanos no tenemos conciencia de nuestras estructuras y entonces es cuando pasan las catástrofes. Y cuando pasa una situación de estas, el código se activa de inmediato. De inmediato activamos el código yo soy tú eres yo. Y al menos en los temblores que ha pasado últimamente en el mundo, sobre todo acá en Latinoamérica, de inmediato nos hemos hermanado todos. De inmediato, cuando hemos tenido condiciones catastróficas de este tamaño, todos nos hemos sumado a hacer poquito, a hacer mucho. Yo recuerdo por acá en México el último temblor que hubo en la Ciudad de México y en una parte muy importante de nuestro país, cómo la gente iba a los supermercados a comprar cosas con sus hijos, cómo todo el mundo estábamos en las redes sociales. Yo particularmente no dormí casi en 48 horas, dormí muy poco por estar al pendiente intentando colaborar. Ya íbamos para la Ciudad de México y nos dijeron hay mucha gente acá, ya no se necesita, mejor estén allá, acá los centros de acopio no hicieron esperar. Fue mucho lo que se movió. Hoy, evidentemente nos pudimos dar cuenta por el fenómeno de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Está en nuestro interior. No necesitamos que pasen catástrofes, no necesitamos que pasen cosas tan densas para poder activar la hermandad que está en nuestro interior. Si nosotros empezamos desde hoy a ver y a preocuparnos por aquel que es semejante a mí, vamos a poder entonces tomar la responsabilidad completa de nuestro planeta. Porque primero lo hacemos con nosotros mismos. Nos responsabilizamos de nosotros mismos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Y posteriormente nos responsabilizamos de aquel que está a un lado de mí, que es mi familia. Y posteriormente, de manera inmediata,
vamos a poder hacerlo con aquel que no conozco y que a lo mejor no necesariamente necesito conocer, pero al menos en ese momento yo me ocupé de él. ¿Por qué? Porque esa es la clave de todo. Porque una vez que lo hagamos todos como especie, lo siguiente será ocuparnos por las especies más vulnerables, aquellas que necesitan que estemos al pendiente. No me refiero solamente de las mascotas, no, sino aquellas especies que están aún en manera de modo primitivo, que tienen que ocupar un espacio en nuestro sistema social, por supuesto. Y entonces va a venir la grandeza humana a colaborar con el entrenamiento y con la domesticación de todas estas especies, porque tiene que llegar ese momento, porque todo lo que está en este planeta tiene un propósito, solamente que el humano está muy perdido y ensimismado de manera densa, que no ha encontrado el porqué de todas las cosas. Pero una vez que pase esto, se abre el campo de posibilidades a todo lo demás, y recordando la grandeza de Atlántida y Lemuria, fueron ellos quienes propusieron las bases para crear domesticación y entrenamiento a aquellas bestias que utilizaban para poder hacer las tareas de campo. Todo lo concerniente a lo agrario, a lo campesino, lo utilizaban a través de todas estas bestias, de las vacas, de los toros, de los caballos, etcétera. Fue así que dio pie a la armonía o a la interacción animal de tercera dimensión no consciente con el humano, que es el siguiente salto cuántico que vamos a dar. Pero de momento lo que está a nuestro alcance es hermanarnos, empatarnos con mi semejante, activar el código de activación de luz en el humano. Yo soy tú, tú eres yo, y lo traducimos como: yo te cuido a ti y que otro se ocupe de mis espaldas. Por mi parte ha sido todo, ha sido un gusto poder compartir con ustedes como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, con todo el gusto del mundo y con toda la intención de traerles una alternativa nueva de información, como lo es este marco teórico, el que tengo acá a mis espaldas, recopilado de más de 20 años de información, de investigación, de análisis, de mucho estudio y sobre todo mucho amor por transmitir una nueva alternativa, que no pretendemos que sea la panacea ni que sea venga reconocido como el invento de inventos, pero al menos una alternativa de información más, o una manera de explicar lo que muchos ya han explicado, y que sea una alternativa más que se sume a la intención de poder dilucidar y de poder entender cómo vamos a hacer o qué tenemos que hacer para poder entender los cómo, las maneras, y así poder cambiar la realidad en la que estamos y transitarla y transmutarla a la realidad aquella que todos en el fondo y a diario deseamos. Y la única manera, por lo pronto, al menos en cuanto a esta filosofía se refiere, es: activemos el código yo soy tú, tú eres yo. Mi nombre es Heriberto Cárdenas, muchas gracias por estar atentos. A aquellos que se han suscrito al canal, de verdad estamos muy agradecidos. Cada persona que se suma al canal para nosotros es un aliento de seguir trabajando, de seguir creando más fuerza, así como cada persona que nos contacta para darse de alta en la escuela de psicología espiritual, filosofía cósmica, como es el despertar del ser, pues también. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucha alegría, esta nueva aventura de estar participando en esta plataforma, yo le digo cósmica, porque no sabemos hasta dónde trasciende la información que subimos a esta red llamada YouTube. Así que muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. 窓から見える楽しい自発の一輪白しこの春の暮れ Mi nombre es Heriberto Cárdenas, les damos la más cordial bienvenida a este tema. La más, no, la más, no, es la más. Una donde la solidaridad, donde la donde todo este sistema de depredación y de lastimancia